Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros hemos estado, cierto, trabajando en todo lo que tiene que ver con proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. ¿Ya? Vimos que para resolver problemas de proporcionalidad, lo primero que teníamos que hacer era identificar de qué proporción estamos hablando. Si era una proporción directa o si era una proporción inversa. O sea, cuando yo tengo un problema, lo primero que debo ver es de qué proporcionalidad se trataría este problema. Si es directa o es inversa. ¿Cómo sabíamos si estábamos hablando de una proporcionalidad directa? Fácil. Si una variable aumenta, la otra también aumentaba. Y si una variable disminuía, la otra también disminuía. Y en una proporción directa, el cociente entre las variables debía ser constante, es decir, al dividir las variables, siempre me tenía que dar el mismo valor. ¿Cómo saber si una proporción es inversa? Si una variable aumenta, entonces la otra disminuye. Y si una variable disminuye, la otra aumenta en un mismo factor. Además, en la proporcionalidad inversa, el producto de las variables es constante, ¿cierto? El producto de las variables es constante. Además, habíamos, ¿cierto?, visto estos problemas y esos problemas de acá. ¿Hasta qué ejercicio de acá habíamos quedado? No sé si hasta el 6, parece, ¿no? En la corrección. Revisamos hasta el 5. Ya, hasta el 5. Vamos a revisar entonces el ejercicio 6 y de ahí voy a preguntar los otros que habían quedado como tarea, que eran, si no me equivoco, ¿cierto? 5 ejercicios más, que están en la otra presentación que vamos a ver ahí. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Déjenme arreglar aquí para hacer el espacio suficiente para poder resolver. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 6. Espérenme. Esperen, chicos, que algo pasó aquí. Denme un segundito. Estoy haciendo ingresar alguno. Y este no sé por qué. Que se me había puesto un color que no. Ya. Ahora sí. Ahora sí vamos a trabajar. Entonces. Espérenme. ¿Qué pasó ahí? Un segundito, jóvenes. No sé qué pasó acá. Espérenme. Ya, ahí sí. Algo había pasado que se me había quedado pegado algo ahí. Ya, estábamos entonces con el problema número 6. ¿Ya? El problema número 6. Dice, una llamada telefónica a Brasil de 4 minutos costó el mes pasado 2.430 pesos. Si el valor por minuto se mantiene,
¿Cuánto debo pagar este mes por una llamada de 6 minutos a ese país? ¿Cuáles serían las variables involucradas acá? Minutos y precio. Minutos y el precio, o el dinero, ¿cierto? Ahora vamos a colocar los datos. Ese 4, ¿dónde iría? Minutos. Correcto. Ese 4, ¿cierto? Iría en minutos. ¿Dónde iría el 2430? Precio. En precio. ¿Dónde iría ese 6? Minutos. Minutos. Por lo tanto, ahí iría nuestro espacio vacío. Ahora tenemos que ver si esta es una proporción directa o inversa. ¿Los minutos aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. ¿Ya? Si hablé más minutos, ¿voy a pagar más o menos dinero? Más. Más, ¿cierto? Por lo tanto, ambas aumentan. Y si ambas aumentan, ¿es directa o inversa? Directa. Directa, ¿ya? Es directa. Por lo tanto, la directa se hacía igual que los porcentajes o que las proporciones normales, utilizando la multiplicación cruzada. 6 por 2430 dividido en 4. ¿Cuánto me dará 6 por 2430 dividido en 4? 3.645. 3.645 pesos, ¿cierto? Es decir, por la llamada de 6 minutos van a salir 3.645 pesos. Bueno, esto pasa cuando uno llama, ¿cierto? Por ejemplo, al extranjero. Todos sabemos que las llamadas al extranjero son más caras, ¿ya? Y que me cobran, ¿cierto? Por minuto. Por lo tanto, si yo quiero llamar a un familiar que tengo en el extranjero, tengo que también tener cuidado cuántos minutos voy a hablar, porque si me paso, me va a salir más caro del dinero que llevo. Entonces, todo eso, cierto, hay que controlarlo y son proporciones que están siendo aplicadas. ¿Alguna consulta? Borramos entonces y vamos con el ejercicio número 7. Si con 5 litros de pintura se pueden pintar 24 metros cuadrados de muralla, ¿cuánta pintura se necesita para pintar una muralla de 144 metros cuadrados? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Litros de pintura. Ya, los litros de pintura. Y ¿Y los cuál metros más? cuadrados. Y los metros Los cuadrados. metros de Correcto. pintar. ¿Ya? ¿Dónde iría este 5? Pintura. En pintura. ¿Dónde iría el 24? Metros cuadrados. Correcto. ¿Dónde iría este 144? Metros cuadrados. Por lo tanto, ahí iría mi espacio vacío. Ahora, vamos a identificar si es directa o inversa. Primero, ¿los metros cuadrados aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentar. Aumentaron. ¿Ya? Ahora, si quiero pintar más metros cuadrados, ¿voy a ocupar más o menos pintura? Más. Más pintura. Obvio, Tanto. ¿cierto? Por lo tanto, como ambas aumentaron, hablamos de una proporción directa o inversa. Directa. Directa. Muy bien, Antonella, la estoy siguiendo por si acaso en el chat, ¿ya? Es directa. Y si es directa, se hace de la misma manera que los porcentajes que las proporciones normales, multiplicando cruzado. 144
por 5 dividido en 24. ¿Cuál será el resultado de eso? 30. 30. Es decir, para pintar 144 metros cuadrados, voy a ocupar 30 litros de pintura. Jóvenes, ¿será necesario esto en su vida real? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Porque ¿quién no ha pintado su casa o su pieza? Yo ¿Ya? sí las he pintado. Correcto. Y cuando pintan su pieza, sus papás le preguntan qué pintura les gusta, ¿cierto? Sí. ¿O qué color les gusta? Imagínense que compraran menos pintura y les quedara la pieza hasta la mitad. ¿Y qué pasa si esa pintura de ese color se agota? Voy a comprar más pintura de eso. Y si se agota ese color, si ya no lo hacen más, Va a haber se que van a quedar, cambiarlo a otro color por completo. ¿sí? Se va a quedar la pieza media extraña, ¿cierto? Por eso que yo debo saber cuántos metros cuadrados voy a pintar para comprar la pintura suficiente para que me alcance. Porque lo otro también es que compre demasiada pintura. ¿Y qué pasa si compro demasiada pintura y me sobra mucho y no lo ocupo nunca más? Será dinero malgastado, ¿cierto? Por lo tanto, en este problema de pintar la casa, también obviamente, ¿cierto? Ocupamos proporciones. ¿Alguna consulta? Vamos con el ejercicio número 8. Vamos con el ejercicio número 8. Cambiar el color. Ya. 6 obreros hacen un trabajo en 4 días. ¿En cuántos días harán el mismo trabajo 8 obreros? Entonces, ¿cuáles son las variables involucradas? Los Los obreros y días. los... Los obreros y los días. Entonces, dicen, 6 obreros hacen un trabajo 4 días. ¿Dónde iría el 6? Los obreros. En los obreros. ¿Dónde iría el 4? Los días. En los días. ¿Dónde iría el 8? En los obreros. Por lo tanto, siempre el que falta es nuestro espacio vacío. Debemos identificar si es una proporción directa o inversa. Vamos con los obreros, que tenemos los dos valores. ¿Los obreros aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. ¿Ya? Los obreros aumentaron. Ahora, si quiero hacer el mismo trabajo, si hay más obreros trabajando, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Menos. Menos, ¿cierto? Si los obreros aumentan, se van a demorar menos días en el trabajo. Cuando eso ocurre, ¿es directa o inversa? Versa. Inversa. ¿Ya? Y en una proporción inversa, no se olviden que para resolver las proporciones inversas, se debe multiplicar de frente. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24. Entonces el de abajo también me tiene que dar 24. 8 multiplicado por ¿cuánto me da 24? eh, Por 3. O el 24 lo divido en 8, 3. Por lo tanto, los 8 obreros se van a demorar 3 días. Ya, esa es la respuesta. Los 8 obreros harán el trabajo en 3 días. Y eso también es necesario. Imagínense que ustedes tengan una empresa y tengan, o sea, una empresa de polerones. Obviamente tienen que cumplir en cierto tiempo. Por lo tanto, deben saber, ¿cierto?, de qué proporción se trata. ¿Ya? ¿De qué proporción se trata?
porque obviamente así pueden saber cuántos obreros tienen que tener trabajando para cumplir en el tiempo que ustedes digan que van a cumplir, y al final no terminen fallando, ¿ya? Vamos entonces con los problemas que vienen después de eso. Deme un segundito para achicar un poquito este. Ya. Vamos entonces con el ejercicio 13. Perdón, el ejercicio 9. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 9. Dice, una oferta consiste en comprar 10 discos compactos en 2.500 pesos. Si Javier compró 16 de esos discos al precio de oferta, ¿cuánto dinero pagó? ¿Cuánto dinero paga? Entonces, yo dije que íbamos a preguntar cuál fue la respuesta. Veamos el señor Obregón. ¿Cuánto le dio la respuesta de ese ejercicio? ¿Aló? ¿Lo hizo o no lo hizo? No se preocupe, yo le escribo por interno para preguntar cuánto le dio. Deme un segundito. Espérenme. Le pregunto, ¿cierto?, cuánto le dio el ejercicio número 9. ¿Ya? ¿Cuánto les dio el ejercicio número 9? Ya, vamos con la persona que tiene mano A en mí internet, me, dice. a ¿Ah? mí me dio 4. Ya, A mí me dio ya, 4.000. ya. Yo 4.000. Ok, vamos a hacerlo entonces, a ver si les dio a todos ese 4.000. ¿Cuáles son las variables involucradas? Discos ¿Ya? y dinero. Y dinero, ¿ya? Si se dan cuenta, no es necesario escribir la palabra disco y dinero completa. Uno puede utilizar, ¿cierto?, yo la D para discos y el precio, el signo, para dinero. ¿Ya? ¿Qué iría? ¿Dónde iría el 10? En discos. En discos. ¿Dónde iría el 2.500? En precio. Dinero. ¿Dónde iría el 16? Discos. En discos. Disco. Ahora, ¿esta es directa o inversa? Directa. Directa. Directa, porque obviamente mientras más discos compre, más dinero voy a pagar, ¿cierto? Eso todo lo manejamos. Mientras más discos ustedes compren, más dinero van a pagar. Y la directa se hace multiplicando cruzado. 16 por 2.500 partido en 10. ¿Cuánto les dio eso? 4.000. 4.000 pesos. Por lo tanto, va a pagar 4.000 pesos por los 16 discos. Consulta. ¿Alguien que no le No. haya dado eso? Ya. Borramos. Vamos entonces con el ejercicio número 10. ¿Cuánto les dio la respuesta en el ejercicio 10? 9 me dicen por aquí. 9. 9, ¿ya? 1. 1, Me dio un mes. un mes, ¿ya? 1 también me responden por aquí en privado. Ya, veamos. Coloquemos primero los datos. Para construir una casa, 6 obreros se demoran 3 meses. Ya. ¿Cuánto tiempo se demoran en construir una casa? 18 obreros. ¿Cuáles son las variables? Muy bien, Antonella. Obreros ¿Ya? Tiempo. Los obreros y tiempo.
y los meses, que es el tiempo, correcto. Ahora, ¿dónde iría el 6? En obreros. ¿Y el 3 meses? En meses. ¿Dónde iría el 18? Abajo de 6. En obreros. Y aquí iría el espacio vacío. Ya. Identifiquemos primero. Yo creo que los que pusieron 9 se equivocaron acá. ¿Los obreros aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. Los obreros aumentaron. Si aumentan la cantidad de obreros, ¿se van a demorar más o menos tiempo en hacer la casa? Menos. 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 ¿Ya? Recuerden que si hay más obreros, se van a demorar menos tiempo. Por lo tanto, es inversa. Y la inversa se hace multiplicando de frente. 6 por 3. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. 18. Significa que el de abajo también me tiene que dar 18. 18 multiplicado por ¿cuánto me da 18? Por 1. 1. Por lo tanto, la respuesta es un mes. Es decir, 18 obreros se van a demorar un mes en construir la casa. ¿Ya? Consultas. Continuamos. Vamos entonces con el ejercicio 11. Correcto. Antonella tenía que dar 1. La respuesta era 1. ¿Ya? A los que le dio 9 porque lo más probable es que se hayan equivocado y la hayan hecho como una directa y no como una inversa. ¿Ya? Por eso que es práctica. Después con la práctica uno ya aprende a darse cuenta. Y lamentablemente ahí está en cómo uno lee. Ya no es el tema de que hay receta médica, no. La receta está para resolverla. Pero identificar es solamente leer e interpretar. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 11. Primero, ¿cuánto les dio la respuesta en el ejercicio 11? 33 minutos. Ya, 33 minutos me dicen por ahí. ¿Alguien le dio otro valor? Internamente igual me dicen 33, correcto. Ya. Vamos. Ok, también 33. Ya, veamos. Ricardo demora 11 minutos en dar 2 vueltas por el parque en bicicleta. ¿Cuánto demora en dar 6 vueltas si mantiene la velocidad? ¿Cuáles son las variables involucradas? Los minutos y las vueltas, ¿cierto? Ya. ¿Dónde iría el 11? Minutos. Minuto. ¿Y dónde iría el 2S? En vueltas. Ya. ¿Dónde iría el 6? En minutos. No, Vuelta. No, pues. vuelta. 6 vueltas, lean completo. Y ahí iría el espacio. Ya. Ahora, vamos a identificar de qué proporción se trata. ¿Las vueltas aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. Ya. Si voy a dar más vueltas, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Más. Más, ¿cierto? Para los deportistas todos sabemos que mientras más vuelta dé, más tiempo me voy a demorar. Si ambas aumentaron, ¿directa o inversa? Directa. 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 Y la directa se hace igual que el porcentaje, multiplicando cruzado. Sería 11 por 6 dividido en 2. Y eso da 33. 33. Por lo tanto, se va a demorar 33 minutos en dar 6 vueltas. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Vamos entonces por el ejercicio número 12. Espérame. Claudia pagó 2.400 pesos por un trozo de carne de 800 gramos
¿Qué valor tiene otro trozo de la misma carne cuya masa es de 900 gramos? ¿Cuál serían las variables involucradas? Sí, Josefa, mientras sea directa, siempre se va a dividir. ¿Ya? ¿Cuál sería gramos? Ah, aquí me lo dicen, perdón. Los gramos, que le voy a poner G, y el dinero. ¿Ya? ¿Dónde iría el 2400? Dinero. Dinero. ¿Dónde iría el 800? ¿Gramos? En gramos. ¿Dónde iría el 900? ¿Gramos? Y ahí iría el espacio vacío. Ahora tenemos que identificar de qué proporción se trata. ¿Los gramos aumentaron o disminuyeron? ¿Aumentaron? Ahora, si compré más carne, ¿voy a pagar más o menos dinero? Más. Más. ¿Ya? Por lo tanto, ambos aumentaron. Si ambos aumentan, ¿es directa o inversa? Directa. Directa. Y la directa se hace igual que los porcentajes multiplicando cruzado. 900 por 2400 dividido en 800. ¿Cuánto me daría eso? 2.700. Correcto. 2700. 2.700 pesos. Jóvenes, una pregunta. ¿En qué parte ustedes ven muy aplicado esto? Un problema de este tipo. Supermercado. Supermercado, carnicería, ferias. Ustedes saben que los feriantes, algunos, sin tener ni siquiera la enseñanza básica completa, lo digo porque mi mamá es feriante y conozco a muchos feriantes, muy orgulloso de ellos, pero algunos, sin tener estudios, son capaces de hacer una proporción súper bien, porque ellos cobran por kilo. Por ejemplo, dicen, ¿cuánto el kilo de papa? 500 pesos. ¿Sabe qué? Quiero solamente 600 gramos. Y ellos saben cuánto les tienen que cobrar por esos 600 gramos. ¿Ya? Entonces, es necesario, sí, porque cuando uno va a comprar, por ejemplo, al supermercado, claro, dice, el kilo de carne vale tanto. Y cuando uno va por el trozo trae 1.300 gramos, o sea, 1 kilo y 300 gramos. Y me sale tal precio. ¿Me estarán cobrando bien? ¿Se han puesto a calcular si realmente el precio que le ponen ahí está bien puesto? Claro, la gente lamentablemente no lo hace porque hoy día existen las pesas digitales, ¿cierto? Que les dan al tiro. Pero ¿qué pasa cuando no son esas pesas digitales en la feria y son esas pesas simplemente donde gira la agujita? ¿Ya? Entonces, es necesario, jóvenes, porque obviamente lo que me están cobrando tengo que verificar si está bien o no. Y para eso es simplemente una proporción directa. Borramos, vamos con el ejercicio número 13. ¿Ya? Ahora, Rubén recorre la distancia entre dos ciudades en 4 horas a una rapidez promedio de 90 kilómetros por hora. Por una falla mecánica en el regreso, Rubén solo puede alcanzar una rapidez promedio de 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo demorará? ¿Cuáles son las variables involucradas? Velocidad y tiempo. Ya. Velocidad y tiempo. ¿Dónde iría el 4? Tiempo. Tiempo, El tiempo. ¿cierto? El 4 iría en tiempo. ¿Y dónde iría el 90? La velocidad. La velocidad. Velocidad. ¿Dónde iría el 60?
Velocidad. Y aquí iría nuestro espacio vacío. Veamos ahora, identifiquemos de qué proporción se trata. ¿La velocidad aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Ahora, si el auto va más lento, ¿se va a demorar más tiempo o menos tiempo? Más tiempo. Más tiempo, ¿cierto? No, jóvenes. Algunos, cuidado, me respondió por aquí, menos tiempo. No. ¿Qué pasa si el auto va mucho más lento? Si el auto va más despacito, se va a demorar mucho más tiempo en llegar. Por lo tanto, el tiempo aumentaría. Ahora, si uno disminuye y el otro aumenta, ¿de qué proporción estamos hablando? Indirecta. Inversa. Inversa. ¿Ya? Y la inversa se hacía multiplicando de frente. ¿Cuánto es 90 por 4? 360. Significa que el de abajo también me debe dar 360. 60 multiplicado por ¿cuánto me da 360? O 360 lo divido en 60. ¿Cuánto da eso? 6. 6. Es decir, se va a demorar 6 horas en recorrer, ¿cierto?, la distancia. ¿Ya? Por lo tanto, si disminuye la velocidad, obviamente se va a demorar más tiempo. Consultas. Ya. Ya, jóvenes. Sigan trabajando. Mientras tanto, estos ejercicios. Vamos a dar unos 5 minutos para llegar hasta el 17 y la tarea es hasta el 22. Por lo tanto, trabajen mientras tanto. Vamos a dar unos minutos para que vayan avanzando ustedes y de ahí yo voy a ir revisando. Perdón, me equivoqué. Espérenme. Puse... Ahí sí. Ya, jóvenes. Vamos entonces con el ejercicio 14. Dice, para construir una muralla de 6 metros cuadrados, se ocuparon 210 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos del mismo tipo se necesitan para construir otra muralla de 9 metros cuadrados? ¿Cuáles son las variables involucradas? Correcto, Los y ladrillos. metros cuadrados y ladrillos, ¿ya? Que me lo están respondiendo por chat. Los metros cuadrados y el número de ladrillos. ¿Dónde iría ese 6? En metros cuadrados, correcto. ¿Dónde iría el 210? Ladrillo. Ladrillo. ¿Ya? ¿Dónde iría ese 9? En metros cuadrados. Y ahí el espacio vacío. Ahora vamos a identificar si es directa o es inversa. ¿Los metros cuadrados aumentaron o disminuyeron? ¿Ya? Aumentan, ¿cierto? Bien, Josefa. Estoy siguiendo por aquí los que me responden por el chat. Aumentan. Por lo tanto, si hay más metros cuadrados, ¿se van a ocupar más o menos ladrillos? Bien, Josefa. Más ladrillo, obviamente, ¿cierto? Si tengo más metros cuadrados que construir, obviamente significa que voy a ocupar más ladrillo. Como ambas aumentan, directa o inversa. Bien, Josefa. Directa. Y la directa se hace multiplicando, ¿cierto? De frente. Perdón, multiplicando cruzado. 9 por 210 dividido en 6. ¿Cuánto me daría eso?
315. 315. ¿Ya? 315 ladrillos. Es decir, para construir una muralla de 9 metros cuadrados, necesita 315 ladrillos. ¿Ya? Uno también ahí ve que no solamente en la feria o en el supermercado están aplicadas las proporciones, también en la construcción, ¿cierto? En la construcción, para que un maestro sepa cuánto material va a comprar, también tiene que sacar una proporción, para así no comprar ni menos ni más material de lo que va a utilizar. 315 ladrillos. Vamos entonces por el otro problema, ¿ya? Es decir, vamos por el problema número 15. Julián se comió un plato de 120 gramos de arroz primavera, lo que le aportó 450 calorías. ¿Cuántas calorías le aporta una repetición de 90 gramos? ¿Cuáles son las variables involucradas? Gramo y caloría. Gramos y calorías, ¿ya? Gramos y calorías. ¿Dónde iría el 120? En gramos, correcto, Antonella. ¿Dónde iría el 450? En calorías. Calorías. Correcto. ¿Dónde iría el 90? Gramos. Correcto. Y ahí iría mi espacio vacío. Vamos a identificar de qué proporción se trata. ¿Los gramos aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Bien. Josefa, perdón. ¿Ya? Bien, Josefa. Ahora, las calorías. Si como menos gramos, si como menos comida, ¿van a haber más o menos calorías? ¿Mm? Menos. ¿Ya? Bien, Gabriela, bien, Fabiana. Bien, menos. Porque recuerden, jóvenes, que si ustedes disminuyen la cantidad que comen, si yo disminuyo cuánto como, obviamente estoy consumiendo menos calorías. ¿Ya? Por lo tanto, ambas disminuyen. Y si ambas disminuyen, ¿era directa o inversa? No. Si ambas disminuyen, directa. Recuerden que la inversa es una aumenta y la otra disminuye. Pero cuando ambas aumentan o cuando ambas disminuyen, es directa. Por lo tanto, se hace multiplicando cruzado. 90 por 450 dividido en 120. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto es? Correcto, 337,5. ¿Ya? Me lo dieron por interno. Muy bien, Josefa, muy bien, Gabriela, muy bien, Fabiana. 337,5, porque da con decimal. ¿Ya? Es decir, aquí también tenemos un problema que es muy utilizado por los nutricionistas o por los deportistas, ¿cierto? De cuánto tienen que consumir en calorías. ¿Ya? Recuerden que los deportistas no solamente es cuántas calorías yo consumo, sino que también cuánto gasto. Por ejemplo, no sé, si yo debo comer 2.000 calorías, un jugador profesional de fútbol debe comer 4.000 calorías. Dirán, profesor, pero ¿cómo si usted es gordito y el jugador de fútbol no?
Claro, porque el jugador de fútbol consume mucha más caloría. ¿Ya? Mucha más caloría. Por lo tanto, obviamente eso involucra que cuando uno, ahí también hay el tema de las proporciones, ¿cierto? Por eso que cuando uno va a un nutricionista, el nutricionista le dice cuánto tiene que comer para ver cuántas calorías va a consumir. Vamos a quedar hasta acá. Sí, joven, sí sé que es la hora, ¿ya? Pero tal cual como yo sé que es la hora de terminar la clase, también usted debería saber cuál es la hora para ingresar a la clase y comenzar. Recuerden que cuando comenzamos, incluso 5 minutos después, solamente habían 6 personas conectadas. ¿Ya? Así que yo sé cuándo debo terminar y si no termino es por algo. Quedamos, ¿cierto? Hasta acá. No se olviden que la tarea es tener hasta el ejercicio 22 terminado. Por lo tanto, o le sacan, ¿cierto?, una captura de pantalla, no sé, pero hasta el ejercicio 22 deben tener terminado. Vamos entonces con la asistencia del día de hoy. Espérenme. Un segundito. Hoy día es 29 del 09. Antonella Alburquenque sí está. Sofía Alegría. ¿Está Sofía Alegría? No. Renato Alfaro. Ok. Karina Ángel. Karina Ángel. No está. Esteban Araya. Sí lo vi. Ingresar. Nicolás Arenas. Presente. Carolina Barraza. Presente. Vicente Castillo. No está. Benjamín Contreras. Presente. Luciano Fernández. Presente. Josefa Flores. Ok, Josefa ya la vi. Alfonsina Galleguillos. Natalia González. Presente. Renato Herrera. Presente. Francisco Moscoso. Javiera Muñoz. Tiare Muñoz. Presente. Benjamín Muñoz. Milovan Navarro. Presente. Catalina Olivares. Profesor, Dígame. la Catalina la sacó de la clase. O sea, me refiero a que se salió por un problema Ah. que tuvo de computador. Ya, ya. Pero si estuvo, sí, si la había entrado yo, por eso me extrañaba. Elisa. Ah, Ok, Elisa. Elisa, tanto tiempo que le había pasado. Benjamín Pizarro. Presente. Alonso Ramos. presente. Benjamín Rifo. Presente. Fabiana Rivas. Presente. Ok. Gabriela Rodríguez. Presente. Lucas Salinas. Ok, Lucas, ya lo vi. Rocío San Francisco. Ok, Rocío. José Sánchez. José, ¿está el José? Presente. Y Estefano Ticona, sí está. Presente. Ya, jóvenes. Ay. Me despido, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, profesor.